Primera lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su tempel y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según, dice Dios lo salvará. Palabra de Dios. Gloria a ti Señor Jesús. Este pasaje del libro de la sabiduría expone el pensamiento de los impíos, quienes planifican acechar y atacar al justo, movidos por el desprecio hacia su forma de vida y los valores que defiende. El justo, al ser una figura que denuncia la corrupción y los malos actos, resulta incómodo para aquellos que prefieren vivir alejados de la verdad y la justicia. En este texto se destaca la oposición entre el bien y el mal, el justo representa la verdad, la rectitud y la fidelidad a Dios, mientras que los impíos simbolizan el egoísmo, la soberbia y la injusticia. Los impíos, en su soberbia, desafían incluso a Dios, creyendo que pueden someter al justo a sufrimientos y deshonras sin enfrentar consecuencias. Sin embargo, hay una ironía profunda en su razonamiento, aunque pretenden probar la fidelidad del justo y la intervención divina sometiéndolo a torturas y ultrajes, no se dan cuenta de que es precisamente en el sufrimiento donde el justo muestra su verdadera fortaleza. Este pasaje se convierte en una prefiguración del destino de Cristo, quien también fue condenado injustamente, torturado y sometido a una muerte ignominiosa. A pesar de ello, su resurrección revela la verdad de su identidad como Hijo de Dios y muestra que la justicia y la verdad triunfan al final. Esta lectura nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta ante las injusticias del mundo. A veces, los justos son incomprendidos y perseguidos, pero su firmeza en la fe y su compromiso con la verdad lo sostiene. También nos llama a confiar en la providencia divina, que no abandona a sus hijos, aun cuando parezca que el mal está triunfando temporalmente. Al final, la justicia divina prevalecerá y la verdad será revelada. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Gloria a ti Señor Jesús. En este pasaje de la carta del apóstol Santiago, se nos presenta una enseñanza profunda sobre las causas de los conflictos humanos y la naturaleza de la verdadera sabiduría. Santiago señala que la envidia y la rivalidad son las raíces de muchas de nuestras luchas y desórdenes. Estas actitudes nacen del egoísmo y de los deseos desordenados, que nos llevan a actuar en contra del bienestar común, buscando solo la satisfacción personal. El resultado es turbulencia, caos y todo tipo de maldad. Por otro lado, el apóstol nos muestra el contraste entre la sabiduría terrenal, marcada por estas pasiones egoístas, y la sabiduría que viene de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios. Esta última se caracteriza por la pureza, la paz, la comprensión, la misericordia y los buenos frutos. No busca la confrontación ni el conflicto, sino que promueve la paz y la justicia. En este sentido, la sabiduría divina nos llama a actuar con integridad, siendo imparciales y sinceros, buscando siempre la reconciliación y el bienestar de los demás. Santiago también nos invita a reflexionar sobre las verdaderas causas de los conflictos y las luchas en nuestras vidas, nuestros deseos desordenados y nuestra inclinación a buscar la satisfacción de nuestras pasiones a cualquier costo. Este egoísmo nos lleva a ambicionar lo que no tenemos y, en algunos casos, incluso a hacer daño a los demás para obtenerlo.
Sin embargo, el apóstol nos advierte que, aun cuando pedimos en la oración, no recibimos porque nuestras intenciones no están alineadas con los valores de Dios, sino con la satisfacción de nuestros deseos egoístas. Esta lectura nos invita a hacer un examen profundo de nuestras motivaciones y acciones. ¿Estamos guiados por la sabiduría de Dios, que promueve la paz, la misericordia y la justicia? ¿O estamos dejándonos llevar por nuestros deseos egoístas, que generan conflictos y divisiones? Al final, el verdadero fruto de la justicia solo puede crecer en un ambiente de paz, y esta paz es el resultado del esfuerzo por cultivar la sabiduría que viene de lo alto. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 9, 30 a 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Marcos nos presenta un momento íntimo y profundo en la relación de Jesús con sus discípulos, revelando enseñanzas fundamentales sobre el sufrimiento, la humildad y el verdadero sentido del servicio. Jesús comienza prediciendo su pasión, muerte y resurrección. A pesar de la claridad con la que habla, los discípulos no comprenden lo que dice y, llenos de temor, evitan preguntarle. Este miedo refleja no solo la falta de entendimiento, sino también el temor a enfrentar la realidad del sufrimiento y la cruz, un concepto difícil de aceptar incluso para aquellos que caminaban junto a él. La segunda parte del pasaje nos muestra la fragilidad humana de los discípulos, quienes, aun después de escuchar esta revelación tan importante, se enredan en una discusión sobre quién es el más importante entre ellos. Esta disputa nos recuerda cómo el deseo de poder y reconocimiento puede distraernos de los valores esenciales del reino de Dios. Jesús, con infinita paciencia, aprovecha la ocasión para enseñarles una lección crucial sobre el liderazgo y la grandeza en el reino de Dios. En lugar de buscar posiciones de prestigio, Jesús invita a sus discípulos a ser servidores. La verdadera grandeza no está en dominar o sobresalir sobre los demás, sino en el servicio humilde. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos es un llamado a vivir una vida de entrega generosa hacia los demás, renunciando al egoísmo y la ambición. Para ilustrar esta enseñanza, Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos. En la cultura de la época, los niños no tenían poder ni prestigio, eran vistos como seres dependientes y sin influencia social. Al abrazar al niño y señalar que quien lo acoge a él está acogiendo al mismo Dios, Jesús subraya la importancia de la sencillez, la humildad y el amor incondicional. En el reino de Dios, la grandeza se mide por la capacidad de servir y acoger a los más vulnerables, sin esperar nada a cambio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y deseos de reconocimiento. Jesús nos llama a un cambio radical de mentalidad, dejar atrás el afán de ser los primeros o los más importantes, y abrazar el servicio desinteresado y el amor hacia los demás, especialmente hacia los más pequeños y débiles. En definitiva, acoger al niño es acoger a Dios mismo, pues en los actos de servicio humilde encontramos la verdadera grandeza del reino. ¡Feliz día!